Hoy vamos a empezar con una breve exposición referente a retos. Distintas clases son los retos. La vida por sí nos puede plantear retos personales francamente difíciles de superar, en los cuales hemos de sacar recursos que desconocíamos que podíamos tener y que algunos vienen acompañados de dolor, de imposibilidad, y estos vamos a dejarlos por el momento aparte. Vamos a tocar otro tipo de retos. Y sacando estos retos de la propuesta de hoy, poner un poco de humor. Acudiendo a lo que es la literatura clásica, a Tintín. Tintín, desde Spielberg, Peter Jackson, por supuesto Nadal, Federer, Arturo Pérez Reverte, Polanski y tantos otros, son absolutos fans de Tintín, una obra clásica al que hay un patrón que casi todos ellos le atribuyen. Tintín es la acción en estado puro, y más concretamente es la forma más extraordinariamente alegre de afrontar los retos. Así pues, que el espíritu de Tintín nos permita hacer la apertura. Vamos a entrar de una manera, primero estableciendo qué es un reto. Un reto es algo que nos lleva más allá, que nos permite ir más allá de lo que conocemos de nosotros mismos y poner en juego recursos extraordinarios para conseguir metas difíciles o incluso ambiciosas. Y claro, en las tripas de lo que es un reto, pues podemos ver que está el riesgo, podemos ver que es una empresa difícil, a veces muy difícil, podemos ver que aparecen elementos que no se pueden controlar tan fácilmente como cuando se trata de circunstancias ordinarias, que es bastante más que un objetivo. Naturalmente un reto tiene objetivos, pero tiene bastante más, que va a exigir un compromiso profundo y no formal de nosotros mismos para tener la persistencia y lo que es aguantar, que necesitará un grado de control emocional alto y que además aparece un mensajero que es el que nos dice cuándo empiezan las cosas, que se llama el estrés. El estrés es un mensajero, como decía la película, dice, el cartero siempre llama 2 veces y a veces más, pero el estrés viene a decirnos, poneros en disposición de lo que caracteriza la acción específica del estrés. Afrontar, afrontar, afrontar. Cualquier reto requiere examinar la forma y la estrategia en que lo afrontamos. Seguro que todos vosotros tenéis en mente hazañas, retos deportivos, retos de exploradores, retos de empresas que vienen por cambios de estrategia, por fundación, por reformulación de negocio, por innovación, por 1000 cosas. Retos también que están vinculados a todo lo que es la investigación científica y que por lo tanto duran muchos años. En definitiva, son retos que más o menos nos pueden ser comunes. Retos políticos, retos sociales y políticos a la vez, pues, por citar uno, Kennedy cuando formula el reto a Estados Unidos de que han de hacer la gran hazaña de llegar a la Luna y que nunca antes se había hecho una hazaña de esa magnitud, y concita el espíritu de todo el pueblo americano en una visión conjunta respecto a esta hazaña de ir a la Luna. Yo voy a traer un reto de otra naturaleza, tiene una naturaleza casi literaria, pero podremos ver que no tanto. Este reto lo protagoniza una mujer, a mi juicio, excepcional. Se llama Mary Shelley, es una mujer inglesa de finales del 18 cuando nace, pero es protagonista de lo que es el romanticismo clásico de las primeras décadas del siglo XIX. Vive en la aristocracia inglesa. Su padre es William Golding, un gran pensador, un filósofo con
una aspiración de libertad muy alta, que va trayendo a su casa todo tipo de personajes, pintores, pensadores, poetas, escritores, científicos, y que en ese ambiente extraordinario es donde se va nutriendo de dos cosas. Uno, la pasión por conocer, y otra, los controles y la persistencia que hace falta para que esa pasión por conocer se consolide. Su madre es Mary Wollstonecraft, que es considerada la primera feminista inglesa que afirma los derechos de la mujer y por lo tanto es casi un icono en Inglaterra, y es en su casa y como rodeando la figura de su padre que conoce al que después fue su marido, que es Percy Shelley. Un poeta, un escritor muy conocido y un hombre también de la alta sociedad que estaba casado, pero que finalmente, después de alguna fuga muy escandalosa percibida por la sociedad inglesa, terminan casándose los dos y ella toma el marido de Shelley. Estamos en 1815 y son invitados nada menos que por el gran personaje de las letras inglesas y quizá el máximo exponente de lo que es el romanticismo, que es Lord Byron. Los invita a una casa junto al lago Leman, y en esa casa se reúnen distintos personajes, entre ellos un precocísimo genio que se llama Polidori, que era muy aficionado a la ciencia, un médico inglés, jovencísimo, que había terminado la carrera pues como 6 años antes que cualquiera de sus colegas, por supuesto Lord Byron, Percy Shelley, su marido, y ella misma y otros personajes. Sucede ese verano, entre junio y agosto, que es cuando están allí, sucede un hecho singular, y es que en Indonesia hay el estallido poderoso de un gran volcán y toda Centro Europa queda afectado por ese volcán, queda como una especie de crepúsculo, las cenizas lo inundan todo y aparecen lluvias torrenciales todo el verano. De manera que no podían salir, no podían hacer las excursiones que tenían previstas, y un día Lord Byron, el anfitrión, les reta. Dice: ya que no podemos salir, yo reto a que todos nosotros escribamos un cuento y nos lo contemos, que sea un cuento clásico de fantasmas, contado de manera clásica como hace lo que es la literatura alemana. Y ese es el reto. Mary Shelley se encontraba con genios ya reconocidos, con grandes literatos. Ella tenía 19 años, pero recoge el reto. Le tiemblan las piernas, está indecisa, cree que no dará la talla, que finalmente se encuentra con gente de una mente poderosa y brillantísima, que cómo se va a distinguir en términos creativos con ellos, y un fin de cosas. Pero hace algo importante. Se da cuenta que el único camino para afrontar un reto desde su fragilidad de 19 años no es otro que el ser auténtica. Y reflexiona mucho, y lo cuenta, e indaga interiormente hasta el punto de que es un sueño quien le pone en el disparadero, el sueño de un cadáver galvanizado por la corriente eléctrica que siembra el terror. Sobre eso construye Frankenstein, nada más y nada menos que Frankenstein, que es recoger el mito clásico de Prometeo y llevarlo hasta nuestros días. Fijémonos, toda la serie de Cyborg, toda la serie de Terminator, toda la serie de Blade Runner y tantas otras cosas, mitad hombre, mitad tecnología, vienen de este concepto de Frankenstein, de el hombre, el creador, elevándose sobre su condición humana para aspirar a ser como los dioses y ser un creador. Recoge el mito moderno y lo empuja, ¿no? Después de presentarlo y sorprender a anfitrión y a los invitados, está 5 años trabajando hasta que consigue la novela. 5 años, es decir, un reto conlleva también persistencia, un reto también lleva control emocional, no es un elemento fulgurante. Así pues, por las características de desafío, las características de riesgo, las características de exposición personal ante gente más poderosa, más robusta intelectualmente y de reconocimiento que ella misma, que era una jovencita de 19 años, yo creo que nos da la idea de cómo
alguien con espíritu fuerte puede ir más allá y, confiando en sus propios recursos, ponerlos en juego y, siendo genuina, control emocional y finalmente ir puliendo aquella obra hasta superar un reto y hacer que perviva durante siglos. Mary Shelley es la que nos enseña una de las formas de afrontar un reto. Voy a tocar otros puntos, a ver si encuentro algo. Sí. Me decía en una convención de empresarios en Bogotá, me decía un personaje simpaticísimo y realmente brillante, que era un profesor de una de las universidades de Colombia. Era profesor de física fundamental, de física de las partículas, y hablando un día de desafíos y de retos también aplicados a la empresa y aplicados a la investigación, decía que cuando una persona entra en modo reto, realmente es un cambio fundamental. Es como pasar de la física newtoniana a la física cuántica. ¿Y eso? Le pregunté. Dice, sí, en realidad como cuando entramos en modo reto hay factores como el tiempo que empieza a curvarse de manera distinta, aparecen otras variables, todo nos tensiona emocionalmente y empiezan a aparecer cuestiones que ya no son tan prefijadas como lo que sería un curso ordinario de los acontecimientos. Aparece lo extraordinario. Dice, lo que hay que entender es que en modo de reto no se pueden prefijar las cosas, controlar todo al máximo, porque eso es centrarse mucho en el problema, planificar hasta lo exhaustivo, pero realmente deja de ser un reto. Un reto, por su naturaleza, nos va a traer una parte donde la incertidumbre hará presencia. Escasísimos retos poderosos e importantes culminan de la forma en que se previeron cuando se iniciaron los retos y se afrontaron. Por lo tanto, nos hablaba de la física cuántica y citó una anécdota que yo creo que nos viene bien traerla aquí. Cuando en las conversaciones tremendas que tuvieron Einstein y Niels Bohr constantemente sobre la física cuántica, en un momento determinado le dijo Einstein a Niels Bohr, dice, Dios no juega a los dados. Bueno, realmente le dijo, el viejo, entre comillas, con mayúscula, no juega a los dados, porque tenían ya una relación muy fluida de muchos años. Stephen Hawking parafrasea a Einstein y dice, no solamente Dios juega a los dados, sino que los echa en zonas donde no los podemos ver. Pues bien, hablando de reto, un poco de humildad no viene mal. Es decir, aquí Dios sí que juega los dados y los pone en partes donde no podemos ver todos los componentes, todos los factores, todas las variables que intervienen en un reto y que por lo tanto tendremos que ir corrigiendo. La clave de un reto está en cómo conseguir los recursos interiores, en cómo buscar alianzas externas, en cómo empezar a buscar qué estrategia de afrontamiento en cada caso necesitamos para avanzar con el reto. Después de los deberes hechos, que vamos a poner que fueran 3 los clásicos. 1, definir el reto. ¿Sí? ¿Cuáles son los contornos? ¿Qué nos dice este reto? La segunda dice, ¿qué riesgos hay en su nudo interior, en sus partes fundamentales? ¿Y qué grado de riesgo yo tengo que empezar a incorporar para saber a qué me tengo que afrontar? 3. Dice, ¿cómo voy a jugar cuando en mí aparezca un cierto grado de estrés? Porque el estrés es un mensajero. Es el mensajero de que nos hemos de lanzar a la acción. Después de eso dice, bueno, ya que me lanzo a la acción, que tengo que afrontar el reto, la cuestión es cómo. Ahí aparecen variables estratégicas importantes. Pero al final, casi nada es suficiente. Casi nada es suficiente. Necesitamos siempre más. Vamos justos en un reto. Y es el momento realmente donde lo mental ya cede el paso. Ya hemos agotado las tareas mentales. Hemos de empezar a reconectar con nosotros mismos, con lo que sería el self, el centro creativo de nosotros mismos, y verificar y permitir que emerjan recursos de coraje, de decisión, de determinación, de astucia, que nos permitan afrontar el reto. Así que, de los testimonios que tenemos
desde Shackleton hasta tantos otros, desde exploradores, literatos, poetas, al final está la conexión con nuestro propio centro. No es un centro racional, es un centro mucho más complejo, es un centro fundamental de nosotros, el centro creativo. De allí surgirán lo que son los recursos nuevos, porque todo nos va a hacer falta. Hay una parcela importante. Los retos activan muchas cosas, pero también activan la parte narcisista de nosotros. Todos conocemos gente, o incluso a veces nosotros mismos, donde alguien presenta un reto de una manera admirable, cinematográfica. Él, a fin de cuentas, o ella, se está postulando como el héroe o heroína que va a afrontar ese reto. Y lo presenta de una manera naturalmente excesiva. ¿Qué estamos haciendo? Insultar a la realidad. Cuando perfilamos un reto, no insultamos a la realidad. El gran sabio Sigmund Freud decía, el principio de realidad ha de marcar lo que son las buenas decisiones y las decisiones estratégicas respecto a uno mismo. Así pues, no insultar a la realidad es una de las partes y empezar a reducir el reto a las proporciones correctas. Y en función de esas proporciones darnos cuenta del componente de riesgo y el grado alto, medio o bajo que tiene. Y en función de eso, qué recursos ponemos en marcha. Pero antes de narrar la novela espléndida, ajustemos lo que es la realidad. ¿Qué pasa cuando en uno de los retos que hemos hecho llegamos al final? Si no lo hay conscientemente, de una forma menos consciente hay lo que es una revisión de nuestro proceso. Y nuestro proceso lo que nos dice es que ya no somos iguales, porque a fin de cuentas en esa partida que es la vida hemos puesto riesgo, hemos puesto coraje, hemos puesto cómo trabajar la ambigüedad. Cualquier reto trae la ambigüedad, cómo hemos ido avanzando en todo este proceso y nos ha hecho diferentes. Pero hay un factor casi técnico interesantísimo. El estrés que es tan denostado, y que fijaros que en términos de gran arco de escala, a principios del 19, toda la gran moda psicológica profunda era la histeria, después aparece la depresión, ahora todos estamos cubiertos bajo el manto de esta lacra que se denomina que es el estrés. Pero el estrés es un mensajero. Otra cosa es que venga y se quede de una manera cronificada por una cuestión que no podemos resolver. Pero es un mensajero de que nos dice que tenemos que pasar a la acción. Y una acción además muy concreta, afrontar. Pero al final el propio estrés hace como de registro de memoria y nos va guardando el cómo hicimos ante el reto y cómo desplegamos recursos, comportamientos, potencialidad para ir haciendo que nuestra personalidad se convierta en una personalidad resistente, lo que los anglosajones llaman una personalidad hardy, una persona resistente, psicológicamente resistente, con un grado de confianza mayor en sus propios recursos. Allí justo es donde nace el corazón que pulsa la ejecución de los retos. El compromiso, un compromiso adaptado al riesgo, que no esté sobredimensionado, un compromiso que no esté infradimensionado, el compromiso. Termino esta exposición para que todos vosotros empecéis ahora a trabajar con lo que tenemos previsto hoy. Decía Castaneda que la diferencia entre las personas ordinarias y las personas notables es que las personas notables hacen de su vida, de cualquier cosa, un reto. Tintín, por ejemplo. Mientras que las personas ordinarias consideran que la vida lo que les trae son dos modalidades de cosas, o bendiciones o maldiciones. Así pues, construir una actitud para entender que la vida nos trae retos y que incluso debemos y tenemos la obligación ética con nosotros de elaborar retos que nos lleven más allá, que nos hagan y nos intensifiquen la vida, es algo que es la propuesta de este taller. Buenos días.